del amor que se concibe en el corazón habla la boca, ¿verdad? Yo he ido con unos amigos nuestros y ellos son del camino neocatecumenal y todo el camino pues han estado hablando directa o indirectamente del camino neocatecumenal. No es que se dé la paliza, simplemente es de lo que viven y viven de Jesucristo. Todos sabemos que el camino es algo válido para todos. Nadie tiene por qué apropiarse absolutamente de un concepto tan importante como es el de camino. El camino. Si vais al Opus Dei, ellos tienen un libro que se titula Camino, ¿verdad? Si vais a los neocatecumenales, pues se llama El Camino Neocatecumenal. Entonces, ¿nosotros seguimos el camino? Sí, claro. Es decir, el camino de la Iglesia, porque ¿quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? El que camina por mí no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No fue Jesucristo? Sí. ¿A quién siguen los del camino neocatecumenal? ¿A Kiko Argüello? No, a Cristo. ¿Los del Opus Dei? ¿A Monseñor Escrivá? No, a Cristo. A quien seguimos todos. Kiko Argüello sigue a Cristo. San José María Escrivá sigue a Jesucristo. Y llegó a ser incluso santo en la Iglesia, con lo cual ya es modelo para todo cristiano, ¿verdad? Nosotros seguimos a Jesucristo, todos. Por eso siempre hay ciertas palabras, como por ejemplo la palabra carisma. Dices, yo soy carismático. ¿En qué sentido? No en el sentido de que pertenezcan a tal institución carismática. Nosotros somos simplemente intérpretes de ciertas dimensiones de Jesucristo, pero que no se agotan en lo que nosotros vivimos, sino que somos pues lo que Dios quiere y cada uno tiene. Si uno es un poco enano y tiene un diente que le falta y la sonrisa un poco extraviada y más bien feucho, pero Dios quiere que exista y que le dé gloria así, pues fenomenal. Que esta institución es un poco más fea que la otra, que tiene menos miembros que el otro, que no tiene universidades o que no tiene televisiones ni tiene nada de tal, ¿y qué más da? Estas cosas hay que aprenderlas rápido. Bueno, entonces Apolo no era de estos. Era un hombre entusiasta con Cristo. Y como él se entusiasmó con Cristo y lo conoció. Pero aquí el problema es que hay mucho católico ambientado. El problema es que hay mucho católico folclórico. Yo le llamo bautizados descreídos. Porque son católicos a flor de piel, rascas un poco así con esto y ¿qué te encuentras? Criterios del mundo. Esta vida es la vida, hay que pasárselo bien, el sufrimiento hay que evitarlo a toda costa y no hay que sufrir, el sufrimiento no tiene sentido. ¿Verdad? Cuando yo veo a Cristo crucificado, ¿verdad? Y veo lo que me dice el otro, de eso que llaman calidad de vida. Uy, qué bien suena calidad de vida. ¿Y a qué vida se refiere usted? A mí me gustaría que tuviéramos todos los católicos calidad de vida católica. Pero muchas veces no es así. Te encuentras que la mente ha sufrido un lavado de cerebro. Y un lavado de cerebro mundano, lleno de criaturas, donde lo único que importa es la zapatilla de marca, la otra de no sé qué de marca, la mejor coche de no sé qué, la lavadora de tal, una casona que todo el mundo te diga, oh, ¿qué casa tiene don fulanito? Que se va a llevar, ¿qué se va a llevar de allí? Ya sabéis que Richelieu fue primer ministro de Luis XIV y cuando estaba ya el hombre, el cardenal de la Iglesia Católica, vivía en un palacio que te tiraba de espalda. Había hecho el tío una colección de cuadros, ¿verdad? Pues este hombre, no digamos tío, digamos hombre, este hombre, al final de su vida, lleno de sus ropas así,
iba pasando de sala en sala llena de cuadros maravillosos y se le caían las lágrimas y decía, y ya no te veré más. Y a ti ya no te veré más. Tenía el corazón puesto en las pinturas, oiga, en las pinturas. Y estaba a punto de dar cuenta a Dios de su vida. Y estaba el tío con las pinturas allí, que si las iba a dejar. Pues claro que las ibas a dejar. O es que tú desconocías la palabra de Dios que te dice, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que cree tener. ¿Lo ignorabas eso? Claro, uno que me oyera a mí predicar de esta manera me diría, too intense, que es la forma de descalificar que tienen los americanos al que habla de vida cristiana auténtica, ¿eh? Too intense. Ah, sí, too intense. Mira, todos los que dicen too intense, cuando oyen predicar la verdad, crucificarían de nuevo a Jesucristo. Los sacarían al exterior del pueblo para lapidarlo. Volverían a empujarle en un barranco para tirarlo y despeñarlo para abajo. Esos que dicen too intense. Desgraciadamente, en la Iglesia Católica hay muchos hombres que consideran demasiado intenso lo que Jesucristo dijo. Tú enuncias solamente la palabra de Dios, es decir, lo que Jesucristo dice, y enseguida encontrarás gente que rechina por dentro. Si a ti algo te ha rechinado por dentro, es que alguna cosa no va bien en tu alma. ¿Por qué no va bien en tu alma? Porque no se te dice otra cosa que lo que dice la palabra de Dios. Esa que dice Jesucristo, que su palabra viene para la salvación de los hombres, pero que un día volverá esa misma palabra para juzgar con la palabra que Él le ha dicho. Porque la palabra del Señor es salvación para el que escucha. Pero el problema que tenemos muchas veces en la Iglesia es que en vez de dejarnos juzgar por la palabra de Dios, más bien iluminar por la palabra de Dios, juzgamos a la palabra de Dios. Y la juzgamos con los parámetros y las categorías que tenemos en la cabeza que no son muchas veces cristianas. Luego queremos hacer componendas, queremos decir sí, pero no, pero sí, pero no, pero bueno, pero a otro. Empezamos a hacer unos recovecos así con las neuronas nuestras, todo haciéndolo complejo y difícil, para no dar el sí a la palabra de Dios, que nos revela el camino de salvación. Bueno, entonces Apolo no era de estos. Apolo era verdaderamente cristiano porque él conoció a Cristo, debió de tener un contacto personal con Cristo, se entusiasmó con él y él explicaba la vida de Cristo y explicaba la palabra de Dios con ardor y con fuerza, con elocuencia. Eloquor significa hablar de dentro hacia afuera. Eso es la elocuencia. Y hablar bonito. Sí, no. Hablar bello, hermoso, con facundia. Ha habido grandes predicadores en la iglesia. Uno de ellos probablemente haya sido el doctor de la iglesia nuestro, San Juan de Ávila. Pero también nos faltan personas que hablan con una elocuencia magnífica dentro de nuestra iglesia. ¿Ve? Esto pasa como todo. Mira, en una comida te presentan un bistec de patatas simplemente y se acabó y te lo comes y está muy bien y está fenómeno. Pero si además de esto lo adornan con alguna cosa y todas esas cosas, te entra por la vista, por el olfato, por el gusto, por todo y disfrutas la comida mucho más, ¿verdad? En eso las mujeres son mucho más delicadas y cuando presentan algo te encienden una velita, te ponen una rosa, te ponen no sé qué, te ponen todo conjuntado, te sacan y es una delicia el ver la delicadeza con la que te hacen todo esto. El Señor es lo que hace también con nosotros y pone a nuestra madre para endulzar y para presentar la dificultad que se te puede presentar para que puedas vivirlo un poquito, o sea, para que no se te haga tan duro. Aquí la tienes, a la Virgen Santísima, y pídele a ella, Madre Santísima,
esta doctrina que me resulta tan difícil, ayúdame y preséntamela tú para que sea aceptable por mí. Bien, este Apolo era elocuente, era tenaz en la predicación y lo exponía todo bien. Pero fíjate, dice la lectura que solo conocía el bautismo de Juan, que era como preparación a la venida, pero la venida ya había ocurrido. Cristo había venido y había vivido el paso por esta tierra, lo que es el misterio pascual. Había vivido ya lo que es la pasión, muerte, resurrección, ascensión y el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Le faltaba todavía esto, el bautismo de Jesús y el recibir el Espíritu Santo. Y le instruyeron. Y él se dejó instruir. No se puso orgullosamente a decir, yo lo sé todo, a mí quién me va a enseñar, yo no tengo que aprender nada. No, no, eso no es actitud nunca. Uno tiene que ser humilde y aprender y estar siempre aprendiendo. Yo lo que quería con la figura de Apolo es exhortaros a leer más el Evangelio, a acercaros más a Jesús, a aprender con entusiasmo lo que es el camino de la vida. El camino de esta vida es un camino de una futilidad total y es evanescente. No puedes hacer pie en el camino de la vida. Tienes grandes proyectos. ¿Qué sabes tú si vas a llegar a realizarlos? Pensamos ir aquí, allá, y quién sabe si vas a tener vida para llegar hasta allí. De pronto te pega un mareo, se preocupan los de tu alrededor, te llevan al hospital y ya no te sacan nada más que para ir al cementerio. No es la primera vez que ha pasado eso. No tenemos nada seguro. Nuestra seguridad tenemos que ponerla en el Señor. Es decir, Señor, tú lo sabes todo, yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, cuanto tú quieras, aquí estoy. Yo soy tu servidor. Yo no soy el dueño. Tú eres el dueño. Yo no soy el dueño, ni de mi vida siquiera, porque eres tú quien la sostiene. ¿Comprendéis? Y hacer ese acto supremo de decir, Señor, yo creo en tu amor para conmigo. Aunque todo se aparezca así tan evanescente y que la vida se nos va tan rápidamente, nosotros podemos decir en medio de todo eso, Señor, tú eres el autor de la vida y tú eres el que verdaderamente me das la vida. Y no me dejes, no te alejes de mí, no me separes de ti. Y cuando un alma hace estas cosas un día y otro día, ¿tú te crees que el Señor te va a dejar? Si tú, lo dijo el Señor, si tu hijo te pide pan, le vas a dar una piedra. Si te pide un pescado, le vas a dar una serpiente venenosa. Y si te pide un huevo, tú le vas a dar un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Pedid cosas grandes, pedid el Espíritu Santo. ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? Dios, sí, la tercera persona, Santísima Trinidad, ciertamente. Pero es el amor entre el Padre y el Hijo. Y te introduce dentro del misterio de la divinidad. Y se cumplirá entonces en ti, te hace Dios. Te hace verdaderamente de la naturaleza de Dios. Por adopción, es verdad, pero es una adopción que no es simplemente una cuestión puramente de derecho, legal, sino que comunica la vida del mismo Dios a tu alma. A eso estamos llamados. Entonces merece la pena abrir el corazón de par en par a Dios. Merece la pena abrir el corazón, como dice el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré a él y cenaremos juntos. El cenar juntos significa vivir de la misma vida, comunicación de la misma vida. Nada más, que el Señor os ayude y si alguna cosa de lo que habéis oído os aprovecha para tomaros más en serio vuestra vida cristiana y penetrar más en la Sagrada Escritura y conocer más al Señor
magnífico. Esto será para bien vuestra y para mí también. Pues yo como sacerdote habré cumplido con mi deber. Que el Señor me dijo, id y predica a todas las gentes, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado a vosotros. Este es nuestro cometido. Y un buen día, a no tardar mucho, nos veremos en el cielo. Hombre, tú por aquí. Pepe, ¿qué haces por aquí? Pues mire usted que el día que usted predicó, me tocó y empecé a pensar que yo tenía que vivir una vida más entregada y más... Y entonces empecé, fui a un sacerdote que conocía, que era muy bueno, y ya empezó, me dio unos libros, tal, yo empecé a hacer oración, empecé a tener más amor a la Virgen. Y entonces todo, gracias a eso, pues en el cielo. Amén, Jesús. Gloria a Dios, como dicen los carismáticos. Gloria a Dios, que así sea.